amigos, un lindísimo gusto estar nuevamente en República Dominicana. Soy, no digamos un coleccionista de máscaras, un enfermo. En el día de ayer pude conseguir un vestido de cachúa y un vestido de guloya que me faltaba. Y ver unos videos de los cachúas en el cementerio Cabral que me dejaron, parte de poder conocer, trabajar en la educación superior me ha permitido ese enorme placer. A La Vega, claro, ese carnaval de La Vega lo conozco, es uno de los preciosos carnavales que está. Bueno, yo creo que es bien interesante este momento de la discusión, de la reflexión presencial. Primero para volver a encontrarnos, de alguna forma es una etapa superada supuestamente, y ese escenario de volver a un mundo presencial nos plantea primero qué fue lo que pasó, pero más allá de lo que fue lo que pasó, cuáles son las implicancias, qué es lo que está cambiando en la educación. Nosotros hoy estamos ante un escenario de educación híbrida. Ok, esto es algo más que una mera evolución de la tecnología. ¿En qué medida hoy el nuevo escenario que estamos viendo se transforma en una panorámica de largo plazo futuro? Es alguno de los elementos que quiero analizar. Básicamente, el primer eje central que no cambia la... Perdón, el primer eje central que quiero poner en la mesa, que es, nosotros estamos desde hace muchos años, por no decir siglos, en una educación híbrida. O sea, no es que estamos entrando en una educación híbrida hoy. No es que la tecnología nos ha colocado en un nuevo escenario. De alguna forma, la integración del video, del libro, de los recursos gráficos, de los mapas, del conjunto de escenarios del aprendizaje adicionales al profesor, adicionales al tutor, ya existía. Este escenario es nuestro marco de reflexión. De alguna forma, nuestro elemento central es que la educación tiende a un escenario de diferenciación permanente. O sea, una de las características de la sociedad y una de las características de los sistemas educativos es la tendencia a la diferenciación. Esa tendencia a la diferenciación, a la diversificación, es un escenario permanente de nuestros sistemas educativos. Pasamos de instituciones públicas a públicas y privadas, de laicas a religiosas, de universidades presenciales a virtuales, de un modelo de enseñanza catedrático a otros escenarios. Tenemos un marco de complejización del proceso de enseñanza que es estructural. Más bien se dice que la complejización es una característica estructural de nuestras sociedades y que esa complejización es lo que hace más diferenciado y más problemático la gestión y al mismo tiempo la política. La diferenciación es curricular, es pedagógica, es social, es también del tipo de estudiante, del tipo de profesor, del tipo de institución, del modelo pedagógico. O sea, siempre planteamos la existencia de un modelo único. Bueno, esto es complejo. ¿Por qué? Porque la tendencia a la diferenciación dificulta pensar en un modelo. Este elemento de la tendencia a la diferenciación y que es parte de la reflexión que vamos a tener sobre cómo son los sistemas de aseguramiento de la calidad. Es estructural y es estructural vinculado al carácter híbrido. Podríamos decir que los ejes de la diferenciación son la expansión del conocimiento. O sea, hemos tenido una mirada de la historia, que es que la historia avanza por lucha de clases, que la historia avanza por las religiones, que la historia avanza por los principios éticos, que la historia avanza por la idea absoluta de Hegel. Hemos tenido muchas lecturas de cómo avanza la historia. Y hoy la tendencia más contemporánea para entender la evolución de la historia es el conocimiento. El conocimiento cambia las fuerzas productivas y volvemos inclusive a la lectura de Marx como texto clásico, que es la fuerza productiva es el eje central del cambio de la sociedad. El conocimiento cambia las formas de organización de la sociedad
El conocimiento cambia los ciclos tecnológicos. Hoy estamos pasando del ciclo analógico al ciclo digital. El escenario de la diferenciación está vinculado al conocimiento. Más carreras, más ejercicios profesionales, más niveles educativos. Es la tendencia estructural, no derivada de otra cosa que no es el conocimiento. Pero además del elemento de la diferenciación asociado al conocimiento, el conocimiento marca los componentes tecnológicos, porque no hemos llegado a la digitalización, no hemos llegado a lo digital, sino es como resultado también del conocimiento. Por lo tanto, nosotros estamos en un contexto de diferenciación, en este camino que la pandemia va a tener un impacto, de expansión del conocimiento, de diferenciación asociada al conocimiento y también de una diferenciación que nos fue creando el escenario digital. Ante la expansión de las tecnologías educativas, eran analógicas. Aparecía un libro, aparecía un video, un plano, un mapa mundi, o de tipo organizacional, que es una estructura de clases integradas, o un campus universitario, o facultades separadas, o inclusive la educación a distancia con el libro. Hoy lo que estamos teniendo es un cambio en el sentido de que avanzamos a lo digital. Y eso me va a llevar a algo que voy a decir posteriormente, que es el pasaje de la Universidad 3.0, que es analógica y presencial dominantemente, a una Universidad 4.0, que el eje central va a ser lo digital. Pero al mismo tiempo que tenemos una fuerte tendencia a la diferenciación, también tenemos una tendencia a la articulación y la integración. Los modelos educativos, las formas de organización de las culturas organizacionales van creando modelos de articulación. ¿Qué es una educación a distancia, para decir un caso? Es una forma de articulación entre tutorías y recursos de aprendizaje. ¿Qué es una educación presencial? Es otra forma de articulación entre una diferenciación, una sede central o aulas o niveles de gestión en colegios y consejos o libros o profesores. Es la forma que se articulan las diferenciaciones. O sea que lo que estamos diciendo es, a medida que se expande el conocimiento, como si fuera el mundo galáctico, también se crean las galaxias como integración de esa diferenciación. O sea, el mundo tiende a la expansión y también tiende a la integración en algunos subconjuntos, que se basan estas integraciones en paradigmas, en miradas, en perspectivas, en concepciones políticas, en concepciones educativas. Y esto es lo que promueven los modelos educativos. Cuando uno dice, yo tengo el modelo educativo tal o cual, lo que hace es integra un poco de sal, un poco de pimienta, 3 hornos de fuego, tal, y vas armando tu modelo educativo. O tu modelo de vida, o tu modelo de organización empresarial, o tu modelo de organización institucional. Son integraciones de componentes diferenciados, pero la diferenciación es el núcleo central que expandió estos escenarios. Y la diferenciación y la articulación son tendencias contradictorias. ¿Cierto? O sea, pensemos en la regulación y el Estado y la libertad. El Estado tiende a la regulación porque es necesario integrar algunos elementos de orden, pero la sociedad tiende a la diferenciación, a la dispersión, a la fragmentación, al desorden, podríamos decir, o a la entropía, dirían los que ven las leyes de la termodinámica. Este escenario, de alguna forma, es la mezcla de diferenciación y articulación. Todo modelo educativo es una articulación entre estos elementos. Y pensemos para atrás. Cuando hablamos de la teoría y de la praxis, es una integración de diferenciaciones. Cuando hablamos de cómo se inventa el seminario de Humboldt, que es, vengan a discutir el libro y no discutan con el autor, sino el libro. Bueno, eso es una metodología. Es la que propuso Lutero, en todo caso, que es centrémonos, no en el intérprete, sino en el libro, en el autor. De alguna forma, el aula y la institución es también una forma de
integración y un modelo. Los contenidos y las competencias también es una forma de articulación de la diferenciación. Por lo tanto, en este concepto que estoy tratando de poner en la mesa es tendencia a la diferenciación estructural y tendencia a la creación de modelos, a la integración como un elemento también de orden de la sociedad. La educación a distancia o la educación virtual o el modelo híbrido son formas diferenciadas de integrar la diversidad. Y lo que nos ha pasado en este contexto es, obviamente, un cambio de las formas tradicionales que teníamos con la pandemia y con la masificación de la virtualización. Si miráramos el pasado, nosotros teníamos una tradicional educación híbrida. O sea, cuando tenemos un profesor, tenemos un tutor, pero después tenemos un libro, un recurso de aprendizaje, ese libro tiene preguntas y respuestas, sumarios y glosarios, o tenemos algunos videos, algunos trabajos en casa, o vamos al laboratorio, o vamos a una biblioteca. Es como integramos en forma híbrida, diversa, el escenario del modelo educativo. Y así podríamos ver nuestros modelos educativos anteriores como formas híbridas. Bueno, aquí vamos a tener que usted va a hacer laboratorio. Y por lo tanto, el laboratorio es el 90% y la clase es el 10%. Vamos a hacer otro modelo que es el profesor es 99% y ustedes copian. O vamos a hacer 50% presencial y el otro 50% lectura y trabajo colaborativo. Y así van infinitas variaciones y combinatorias. Son casi permutaciones, por lo tanto, infinitas. Bueno, era la educación híbrida tradicional, que se basaba en cómo los profesores y la estructura decían, bueno, vean el mapa, vean la carta, hagan este deber, lean este material, reúnanse, colaboren, y con la diversidad es que se aprende, porque ahora cada vez es más claro que la teoría es el aprendizaje en la diversidad, en la diferenciación. Lo digital nos cambia el juego. Lo digital agrega nuevos elementos a la cocina. Digamos, hasta ahora cocinábamos solo con sal y pimienta. Ahora apareció la canela. Llegó Conon América y se trajo la canela. Y por lo tanto, la forma que vamos a combinar agrega elementos. Aún teniendo el modelo presencial, ya tienes la canela en la mesa. Y cada uno de los componentes no es simplemente un componente más, tiene una función y una eficiencia. Sin libro no hay aprendizaje, sin tutorías no hay aprendizaje, sin digital hoy tampoco hay aprendizaje. Esto nos fue armando en los últimos tiempos, y es el impacto enorme de la pandemia, un cambio también en la composición de lo virtual. Antes de la pandemia, prácticamente teníamos solo la educación asincrónica virtual. Tenías una plataforma, unos recursos de aprendizaje, un tutor que entraba alguna vez, mandaba los materiales y andás a ver cómo era el proceso de enseñanza. Eso tiene desde 1900, perdón, desde el 2000, no antes. En el 2010 aparecieron los MOOCs, que es un modelo de integración de recursos de aprendizaje totalmente virtual que agrega preguntas y respuestas y videos y es una educación empaquetada. Casi no la usamos, a pesar de que los MOOCs ya han llegado más de 100 y pico de millones de personas que utilizan MOOCs aprobando los cursos o apoyando los cursos. Y la pandemia nos trajo otra diferenciación en la educación virtual. O sea, estamos diciendo, la virtualización ha tenido procesos de diferenciación, desde plataformas asincrónicas a modelos MOOCs y ahora lo asincrónico. Esto, que es el streaming. El streaming es una tecnología desde 1995. Todos vivimos en Netflix, no hay duda. En la medida que el ancho de banda es igual que el conjunto de contenidos del material, es que podemos verlo en tiempo real, si no, imposible. Esto tiene una evolución tecnológica, pero hoy nos llegó globalmente la educación sincrónica, que es un componente más en el proceso de diferenciación. Y es una canela,
o una pimienta o algún elemento especial que se agrega en este proceso correspondiente a la virtualización. Bueno, la tecnología de información han contribuido al proceso de diferenciación. La diferenciación no es solo de modelos intelectuales, la diferenciación es también del conocimiento, pero también de las tecnologías. ¿O acaso lo mismo un libro en blanco y negro que un libro virtual? ¿O que acaso es lo mismo un libro con fotografías a color o con diseño? Sin lugar a duda que en el proceso de aprendizaje no es solo Gutenberg, porque Gutenberg no tenía electricidad y por lo tanto los libros no salían casi de unos pocos élites que podían acceder. La tecnología ha permitido la diferenciación de ese componente de los recursos de aprendizaje. Y hoy la virtualización aumenta. ¿Esto va a terminar aquí? Pues claro que no. La historia no termina con Jesús, ni termina con Ptolomeo, ni termina con Gutenberg. La historia sigue. Y vamos a tener nuevos avances. Hace pocos meses estuve en un evento antes de la pandemia con holograma. Y el profesor no estaba allí, aunque parecía que estuviera ahí. Era con holograma. Y así estamos viendo perspectivas de desarrollo tecnológico que hoy ni pensamos. Bueno, sin lugar a duda, este escenario del avance tecnológico nos permite pensar multipedagogías, multicurrículo, multimodalidades de enseñanza. Y sin duda en la mesa tenemos ahí dando vuelta el nuevo modelo Flex, presencial y virtual a la vez. Y que al mismo tiempo es presencial, pero también lo guardas como recurso de aprendizaje. Por lo tanto, lo integras. Hoy solo vemos, sin lugar a duda, lo que la realidad nos está mostrando y no vemos lo que puede ser el escenario. Zuckerberg le cambió el nombre a su empresa para llamarle Meta, que es un mundo obviamente virtual. En este caso lo que quiero plantear es, estamos ante una nueva educación híbrida digital. Siempre hubo educación híbrida, dominantemente fue analógica, empezó a incorporar algún componente virtual y ahora es dominantemente virtual. Y esto implica la articulación de componentes que son virtuales. ¿Cuánto de MOX? ¿Cuánto de sincronía? ¿Cuánto asincrónico? ¿Cuánto de MOX correspondiente o de YouTube en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo se aprende? Al final no tenemos un termómetro para saber cómo aprendemos y poder medir cuánto has aprendido de lo tuyo a partir de participaciones presenciales o de lectura de libros o de videos o de otros recursos de aprendizaje. Bueno, este es nuestro referente de estamos ante una educación híbrida digital que está cambiando la educación. Sin lugar a duda que cada institución construirá su modelo. Podrá ser con 10% virtual, con 40, con 60 o 99 o 100. Los MOOCs agregan las evaluaciones y ya el docente no es central en la evaluación. Bueno, es una modalidad virtual que combina formas diferentes, sincrónicas y asincrónicas. Previo a la pandemia, previo a la irrupción digital, previo a la expansión del conocimiento que permitió esta tecnología, lo sincrónico solo podía ser presencial. Ahora lo asincrónico parece presencial. Se discuten algunas reglamentaciones si es un aula expandida o si es presencial. ¿Qué es esto de lo sincrónico? ¿Cuál es la definición? Bueno, las definiciones que teníamos antes no nos sirven. Porque antes lo sincrónico era cuando yo te veo y es al mismo tiempo y lugar. Bueno, de alguna forma, lo que pasa con la tecnología es que nos cambia nuestros paradigmas. Lo que pasa con los cambios de las realidades es que cambia nuestras miradas también del pasado. Y hoy la pandemia nos ha cambiado, no nuestro nivel de riesgo en la vida con los virus. Nos ha cambiado nuestra mirada sobre cómo son los procesos de enseñanza y también cómo son los procesos de regulación
y en este escenario. Bueno, indudablemente las características de esta educación híbrida es mucho más flexible. Cuanto más diversos son los componentes, hay más flexibilidad, que es uno de los objetivos. Porque hoy empezamos a tener una lectura de la educación, es cuál es el óptimo, la eficiencia, el punto paretiano. Si yo te doy un profesor 8 horas diarias o si yo te doy 4 videos y una clase y un MOOC, ¿cuál es la eficiencia? ¿Dónde aprendes más? Obviamente no tenemos el termómetro para saber la sinapsis en la última noche o ahora que esto que está diciendo Rama que sirve. No tenemos ese instrumento tecnológico para saber el escáner de sinapsis. ¿Llegará? Este escenario sin duda nos permite un nuevo currículum. Nos permite construir un currículum sobre la diversidad, agregando nuevas diversidades, agregando ya no lo analógico, sino agregando lo virtual. Obviamente, cuánto es el componente será de cada modelo educativo. ¿Qué dijimos al comienzo? Hay una tendencia a la diferenciación y cada uno conforma su modelo de integración o de articulación. Ahí son los modelos educativos, que es cuántas recetas de cocina hay, infinitas, en función de cuántos productos de la naturaleza o cuántos productos puede haber hecho el hombre para hacer la combinatoria de elementos en esta materia. En el nuevo contexto, la evaluación debe ir ajustándose a los cambios en los modelos educativos. La evaluación es como la gestión, es como las concepciones que tenemos sobre los modelos educativos. De alguna forma, hay un cambio significativo. La pandemia, volvemos a insistir, no es que cambió nuestra mirada sobre los virus. No es que cambió nuestra mirada sobre las economías y la necesidad del conocimiento. No, cambió fuertemente nuestros paradigmas educativos y por lo tanto también nuestros paradigmas evaluativos. Porque la evaluación está claramente asociada al diagnóstico, porque la evaluación obviamente es un escenario de diagnóstico. ¿Qué es la evaluación? Bueno, la evaluación es, en la taxonomía de Bloom, el nivel superior de análisis de un sistema educativo, de una institución, de una modalidad, de un programa. Es un conocimiento de una realidad y esa realidad se nos ha transformado. Podemos dejarla congelada con marcos burocráticos, con mecanismos de regulación, con prohibiciones, pero indudablemente la realidad se va a ir desarrollando, va a ir imponiéndose la utilización de las tecnologías. Y esto nos va a implicar, por lo tanto, cambios. Cambios en lo que es la evaluación, cambios en lo que es la dinámica también del proceso de enseñanza, que es, sin lugar a duda, aquí tenemos procesos de insumos, procesos mismos y resultados. Bueno, lo digital nos va a cambiar en todo. Nos va a cambiar en los insumos, la combinatoria en la cocina. Nos va a cambiar en los procesos, cómo vamos a utilizar cada uno de estos procesos para alcanzar la enseñanza. Y nos va a cambiar a cómo medir el aprendizaje. Así el aprendizaje lo podemos medir en múltiple choice o si lo podemos medir con otras formas que podía existir. Lo digital nos está incorporando otra forma de evaluación de los aprendizajes, distinta. Muchas veces lo veíamos como denigrante, lo veíamos como crítico. Bueno, hoy las tecnologías para saber si el que está escribiendo es el que realmente dice que está escribiendo o otros procedimientos de control, sin lugar a duda que son infinitos y muy diversos. Bueno, esto nos marca obviamente el fin de esta reflexión que es nuevos elementos de la evaluación. En algunas legislaciones se está empezando a plantear si es que la intensidad de lo digital no es un mecanismo para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si una enseñanza no tiene libro, no incorporó lo analógico, es pura tiza, lengua y pizarrón. Con libro, el aprendizaje es mejor. La dinámica de enseñanza es superior.
Y obviamente los docentes no sabemos el infinito nivel de conocimiento que nos aportan los libros. Bueno, en lo digital es lo mismo. Estamos llegando a un escenario donde la intensidad de lo digital, la intensidad de la digitalización, la sociedad digital marca en parte la calidad de los procesos. Es difícil tener muchos derechos si hoy no tiene conectividad. Es difícil tener los niveles de productividad y eficiencia en algunos ámbitos si no hay sistemas digitales de gestión, de manejo de la información. Es difícil tener los niveles de control de una organización si no tienes una estructura de basamento digital de manejo de la información. Cada vez empezamos a ver que lo digital es básico para permitir el desarrollo. Y si nos animamos a pensar que lo digital es una variable de la calidad, que el coeficiente de digitalización, la incidencia de la digitalización, las competencias digitales de los estudiantes, de los docentes, la infraestructura, es el determinante de la calidad. Hoy estamos entrando en un nuevo marco que tiene que ver con los derechos digitales, los derechos de cuarta generación. Si no tienes conectividad, no tienes ancho de banda, si no tienes capacidad de tener recursos, infraestructura, es muy difícil acceder a la información y al conocimiento. O sea, el derecho a la educación es el derecho a la educación digital y a la educación virtual. Y eso nos va marcando también otra concepción vinculada a esto, que es calidad y digitalización, calidad y componente de los procesos de enseñanza digital. Sin lugar a duda, el libro es el libro, pero el libro hipertexto que te permite otras lecturas y desarrollar tú el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje más individual, con más caminos y más opciones, no es mejor. Está bien, el libro es lineal, va para donde yo digo ese estudiante. El libro con hipertexto es diferenciado. Pero en todo caso el tema es si la diversidad, la libertad, la individualización no es el objeto de enseñanza. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Lo digital nos permite un camino mucho más abierto, mucho más libre de los aprendizajes, mucho más individualizado y no un sistema de cortes armadas de grupos de lo que fue la fábrica educativa. Yo creo que en este escenario, de alguna forma, lo que estamos pasando es de esa universidad 3.0, muy centrada en las cortes, en los grupos cerrados, en los recursos de aprendizaje únicos, en el rol dominante del docente, a un nuevo escenario que es la tutoría, que es la mentoría, que es el coach, que es la diversidad de estructura, que es la diversidad de combinatorias y al mismo tiempo la diversidad de oportunidades para las personas. Bueno, esta es un poco la reflexión que quise traer. Hay un escenario de cambio que nos permitió la virtualización, pero que este cambio de la pandemia ya venía. La teoría de Torme es la teoría del caos, que lo que dice es se aceleran los procesos en curso. Las guerras, las pandemias, las epidemias, los fenómenos naturales como los terremotos u otros, que son fenómenos externos a la sociedad, lo que hacen es aceleran los procesos. Nosotros ya estábamos en una revolución digital. Nosotros ya estábamos en la transformación digital desde los 70 y cada vez ha sido mayor. Gracias a esa revolución digital, hoy tenemos las enormes redes de Microsoft, de Google, de Zoom, que nos han permitido la conectividad y la comunicación. Ya estamos en un mundo digital. Lo que hizo la pandemia es acelerar y aceleró sin lugar a dudas la transformación. Muchas gracias a ustedes, un gran gusto.